Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Parceritos, hoy acabo de ver algo nuevo en esta actualización. Bueno, fueron algunas cosas nuevas, las cuales vamos a estar mostrando a continuación. Este regalito que está bueno, me lo regalaron, no sé para qué sirve, pero me lo regalaron. Y todo lo que sea gratis, bienvenido sea. Bueno, en realidad se trata de un desbloqueador de accesorios de un arma. Creo que si no llegas a tener algún arma, por ejemplo, no has desbloqueado un arma, con eso puedes desbloquearle todos los accesorios enseguida, de una vez. Me parece bonita e interesante la vaina. Y bueno, lo que más llamó la atención fue ella, nuestra nueva personaje que ha sido reinventada. Quedó muy chulita, la verdad, quedó muy bonita este personaje. Así está en la portada, pero el video sigue usando a la Nova vieja. Yo te extrañaré, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Te extrañaremos, Novita, pero bueno, llegó lo nuevo, la nueva Novita. Este personaje es muy usado por la comunidad y claro que impactó mucho a toda la comunidad verla ahora así. Dicen que no hay mujer fea, sino mal vestida. Y no vaya, se ve bien vestida. Pero, ojito a esto, miren esta imagen. Y ahora observen esta. Vamos a hablar de esto, pero antes vamos a mandarle saluditos a todos los que han comentado. El primer saludo es para el señor Gatuski, Daniel Santiago y el señor Jetsu CB, que son los VIP del canal de Kraken. No podía faltar el saludito de nuestro buen amigo, el amigo de todos, el señor Novita. Solamente espero que los problemas pasen lo más rápido posible entre ustedes dos y muchos éxitos a ambos. Y por acá tenemos al viejo Sirius Gamer, el jefe de Celtallí. Espero que hablar de ti tenga vista, se la rifó el Kraken. Y por acá nuestro Gatuski, que nos dice: el Viral tiene que meterse en polémicas para tener vista. Ay, no paro de reír cuando dice que es famoso. Y por acá el señor Dogecraft, que nos dice: hola amigo Kraken32, gracias por decirme la verdad de este tipo. Casi le doy el voto a él, o sea, casi le creo a él. Espero y me perdone. ¡Saludos! Y ya para terminar tenemos a 4K, que nos dice: ¿para qué hey si él mismo se humilla solo? Más bien aplica el meme, puede pasar 5 segundos sin humillarse. Y abajito al señor Zetac, que nos dice: sabias palabras, yo lo mastico pero no me lo trago. Bueno, esos fueron los saluditos, vámonos con el tema principal. La nueva Nova. Resulta, pasa y acontece que esta nueva Nova están diciendo copia. Y es que no se esperaba más. Bloodstrike ha venido copiándole a muchos juegos, en especial a Free Fire. Últimamente se está inclinando para los de Free Fire. Y los creadores de contenido, que también son verificados en Free Fire, cuentan con una B. Al parecer aquí también quieren implementar algo muy similar. Pero a todas estas, Bloodstrike, ustedes saben que no es que copie, sino que reinventa o hace algo muy similar. Como me dijo uno de mis parceritos, uno de mis seguidores: Kraken, no digas que se copia, sino mejor di que se inspira. Gracias, Kakaguchi. Bueno, Bloodstrike anda inspirándose mucho de los demás videojuegos. Y bueno, gracias a esa fama que se ha ganado a pulso, ya la gente está diciendo que se inspiró en este de Mobile Legends. Pero para ser sincero, lo único que yo le veo igual es la máscara y el pelito. Porque la Nova de Bloodstrike es toda una señora. Y se nota que es una señora del mal, es como una viuda negra. Bueno, como yo siempre digo, después que hablen es porque tienes mucha fama, hablen bien o hablen mal, es porque eres una persona o un personaje influyente. Ahora tengo gente que me odia, ahora tengo gente que me quiere. Dicen que los hombres como yo no se olvidan ni se mueren. Hermosísima canción. Bueno, lo otro que nos viene, parcero, es esto: los 120 FPS. La verdad no sé cómo se activan, siéndole sincero. Si alguien sabe, por favor nos digan, porque yo lo puse todo en alto y los FPS seguían en 60, no subían más de ahí. No sé si es porque es mi dispositivo o solamente porque apenas no lo van a implementar. Me imagino que debe ser eso. Yo creo acá en
mi ignorancia, o simplemente sea que mi dispositivo no lo puede poner. Debería estar exclusivo para los dispositivos gama alta, muy probable. Porque si se fijan en esta partida, miren que tengo los 60 FPS y en los enfrentamientos dije, de pronto es que se venga a aumentar cuando hay enfrentamiento. Y al frente tenía enfrentamiento, obviamente el Kraken, siempre todo un crack, matando a todo el mundo rapidito, a todos los asiáticos, porque estamos en la región de Asia y por eso es que nos va el pin bien alto. Aquí se pueden fijar, parceritos, que dice 60 FPS, no subió más. Y bueno, si alguien sabe cómo activarlo, cómo ponerlo, que nos avise, que nos deje en los comentarios, que sea ese héroe sin capa. Y otra de las novedades que me gustó es esto. Tenemos un feedback donde podemos comentar respecto a la actualización sobre cualquier tipo de error que les esté sucediendo después de esta actualización. Dice, ¿dónde ocurrió el problema? ¿En qué mapa? Y si ven que dice qué mapa, aquí es donde tienen que aprovechar todas las personas. Los que tienen problema en el mapa de Shooter Island, aquí deben aprovechar para reportarlo. Lo segundo que nos dice es una descripción detallada, luego sugerencia de corrección, o si corresponde, captura de pantalla o video del error y modelo del dispositivo, las características, la ID del juego y el servidor. Bueno, son las mismas cosas que yo les pedía antes. Recuerdan que yo antes les decía, chicos, tienen que dejarme de qué país son para uno mirar el servidor en que está, dispositivo que usas, esto para saber si es muy gama baja y no lo pueda correr, y también para identificar los dispositivos que les falta optimización. Por eso deben dejar el modelo de su teléfono, un resumen del error que les pasó, un video o una fotico si lo tienen, y ya. Eso lo pueden dejar también en mis comentarios, que si ustedes no saben hacerlo, yo lo hago por ustedes. Solamente comenten en los comentarios que yo subo ese problema y les hago ese favorcito. Y entre más novedades que fueron las que me gustaron, bueno, estas son las que sacó el juego, las novedades destacadas de este juego. En la nota del parche son estas, dice: desata la furia ardiente con la nueva arma cuerpo a cuerpo, Daga Prediction. Las Dagas Prediction, bueno, ya ustedes saben cuál es. Son estas cuchillitas que están aquí, que ya habíamos predicho que venían gracias a un filtrador. Ojo, voy a hablar muy claramente para que no malinterpreten o pongan palabras en mi boca. Estas dagas son de Valorant, pero es una predicción porque el mismo filtrador había asegurado que esto lo iban a copiar. Bueno, como dice mi parcerito Kakaguchi, lo iban a inspirarse en estas dagas. Y bueno, como resultado, aquí están estas dagas. Se ven realmente bonitas, la verdad. Estoy muy contento porque Blood Strike ya comienza a escuchar más a la comunidad, bro. Es que uno tiene que quejarse, bro, porque si uno no se queja, no se ponen las pilas, te lo juro. Ellos, es más, no es que no se quieran poner las pilas porque ellos no quieran hacerlo. Es que si tú no ves ninguna persona reportando un error, pues tú piensas que el juego está perfecto, que no tiene ningún problema. Por eso siempre reporten los errores, y si no saben reportarlos en el Discord oficial, pueden hacerlo en mi canal, que yo los leo a ustedes y yo los subo. Y bueno, otra de las novedades que me gustó, parceros, si vieron esto, ahora yo nunca había visto esto, no sé si esto es nuevo, para mí esto es nuevo, que tú veas el avión pasar, bro, y tú vengas cayendo. Esto le da un clic más épico. Ver todo esto es algo nuevo, a mí me fascina. La verdad, Blood Strike ya le está metiendo amor. Ojalá y nunca baje la guardia y siga así pendiente y escuchando a todos nosotros, porque siempre la comunidad hay que escucharla, es lo más importante. Y otra de las novedades, parceritos, que me parece súper interesante, bueno, que me parece súper interesante, no, es que es algo que va a venir, es la K Carambano, y se viene el 8 de julio. Al parecer se viene una K también de hielo, espero que no sea la misma que ya vimos. Esta parece ser otra skin de hielo, pero mucho mejor. Aún no tengo las foticos, pero apenas las tenga se las subiré. Bueno, voy a resumirle todo lo nuevo que se vino y ver cuánto metieron. Ay, casi lo olvido. Esta actualización pesó 92.3 megabytes. Así quedó esto, parcero. Blood Strike nos trajo una nueva nova más auténtica, real, mamacita, mamichula, la cual ya muchos están hablando y que se parece o que se inspiraron en esta personaje. El nombre de este personaje es Kimi, para cuando lo quieran buscar en Google. La segunda novedad es que tenemos un feedback
feedback de la actualización. Aquí podemos reportar cualquier tipo de errores. Ustedes saben que cuando hay una nueva actualización siempre llegan errores, así que en este feedback puedes reportar tus errores y también puedes comentarlo en este canal. Nosotros lo hacemos por ti en caso de que no sepas hacerlo. También está la animación donde ves pasar el avión. Está muy bonito, épico, te da una sensación más realista. Eso es totalmente épico. Pero déjenme en los comentarios si a ustedes ya le aparecía, porque a mí nunca me haya parecido eso. Y quizás es porque solamente estoy jugando puras salas, no hemos rankeado mucho. Y las dos novedades que nos deja ver Blood Strike son estas: las nuevas dagas y la K que viene para el 8 de julio. En total serían 5 novedades.